Entonces, ahora ya comenzamos la notación de función. ¿Cómo es que se escribe una función? Entonces, si tenemos una función cuyo dominio es A y el codominio es B, la vamos a denotar de esta forma. Esto que está aquí en rojo, ¿lo ven? Lo que está en verde, lo que está en verde es esto mismo, solamente que escrito con palabras f, que va del dominio hasta el codominio, hasta el codominio. Esta parte que está escrita aquí abajo es algo que ya hemos visto al principio, pero lo vamos a recordar. El dominio de la función lo vamos a denotar como una D mayúscula y la F de función, ¿verdad? Corresponde a los elementos del conjunto de partida. Pero imagínense. Chicas, aquí no siempre va a ir una F, ¿verdad? Si la función se llama G, aquí va a ir D de G. En las que le mandé ayer yo creo que venía, no, en las que le mandé ayer sí venía F nada más. Pero si aquí viene una H, entonces aquí D de H, dominio de H. ¿Correcto? Sí. Esta letra siempre va a variar de acuerdo al nombre de la función, pero la D siempre va a ser mayúscula que representa dominio. Después tenemos el codominio de la función que se denota como C mayúscula y la F. Igual caso de arriba, ¿verdad? Esta F puede variar y corresponde a los elementos del conjunto de llegada, que son las imágenes. Y finalmente el ámbito de la función que se denota como A mayúscula y F. Y este corresponde a los elementos del conjunto de llegada que se relacionan con los elementos del conjunto de partida. Recuerden que el ámbito está dentro del codominio, ¿verdad? Pero el ámbito son solo los únicos que tienen relación con el dominio, ¿verdad? Ok, chicas, tenemos este ejemplo de aquí. Dice, sea F que va de 1, 2, 3 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal que f de x es igual a 2x. Así es como se lee eso. Entonces nos dicen, determina el dominio, el codominio, el ámbito de la función. Lo primero que nos están pidiendo es el dominio de la función. D de f. ¿Quién es el dominio de esa función, chicas? 1, 2, 3. Correcto. Abrimos paréntesis y ponemos 1, 2, 3. Luego nos piden el codominio. El codominio. ¿Quién es el codominio? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último nos piden el ámbito de la función. Recuerden que el ámbito de la función son los elementos de aquí que tienen relación con los de aquí. O sea, el 1 con quién va aquí, el 2 con quién va aquí y el 3 con quién va aquí. Entonces, si ustedes ven, nosotros no tenemos esa relación todavía, no sabemos cuál es la relación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean lo que vamos a hacer para calcular el ámbito. Para calcular el ámbito, sustituimos X en el criterio. Acuérdense en que el criterio es esto de aquí, ¿verdad? F de X Ujú. igual 2X. Entonces yo voy a venir y vamos a sustituir el 1, vamos a sustituir el 2 y vamos a sustituir el 3 para ver con quién se relaciona de aquí. Entonces, veamos. Vamos a hacerlo primero con El 1. F de 1, correcto. Que era lo que estábamos haciendo ayer, ¿se acuerdan? Sí. Evaluar una función. Entonces ponemos 2 y en vez de X ponemos, Por. ajá, por 1, ¿verdad? Ujú. Y entonces aquí me da, ¿cuánto? 2. 2. Ese es el primer elemento del ámbito. El otro sería Uno F2. se relaciona con este 2 de aquí. F1 con este 2 de aquí. Ajá, el siguiente sería F de El 2. otro sería F2. Entonces, dos puntitos sería 2 por, en paréntesis, 2. Y eso nos da 4. Correcto. Y el último sería Y el otro sería 3, que sería F, paréntesis 3, 2 por paréntesis 3, y eso nos da 6. entonces, noten que
Este 1 de aquí se va a relacionar con este 2. Este 2 se va a relacionar con este 4 y este 3 se va a relacionar con este 6. 6. Esa es la relación. Acuérdense que, vean que el 1, el 3 y el 5 no están teniendo relación con absolutamente nadie. Con nadie. Pero eso puede pasar porque en el codominio pueden sobrar elementos, ¿verdad? Aquí es donde no pueden sobrar elementos. Todos se tienen que relacionar. Si yo llego y hago este criterio y resuelvo esto y de aquí alguno no se me relaciona, entonces eso ya no sería una función, ¿verdad? Entonces mi ámbito de f sería 2 2, 4 y 6. y 6. Chicas, ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior, en el dominio, teníamos todos los elementos? Haríamos llaves y decía 1, 2, 3. Vean que este ejemplo de aquí lo que tenemos es una notación de intervalo, ¿verdad? Ya ustedes conocen los intervalos. Y aquí me está diciendo que es que el dominio va desde -3 hasta 2. O sea, no va solo -3, -2, -1, 0, 1, 2, sino que aquí adentro van todos los números decimales también. Eso es lo que quiere decir ese intervalo. Aquí va -3.1, perdón, -2.9, -2.8, -2.7 y así es con números infinitos. Eso es lo que quiere decir este intervalo, que aquí hay infinidad de números, ¿verdad? Porque entre -3 y -2 hay un montón de decimales. Y entre -2 y -1 hay una infinidad de decimales. Entonces yo no puedo llegar y sustituir todo ese montón de decimales aquí en la función para ver cuánto me queda. Vean cómo se hace este. En el otro sustituíamos todos los valores, ¿verdad? Que teníamos en el dominio. Aquí no. Bueno, más o menos sí. Vean que primero, ¿cuál es el dominio? Menos, bueno, paréntesis, menos 3,2. Y abierto, ¿verdad? Y abierto. ¿Quién es? Bueno, eso lo escribí por acá. ¿Quién es el codominio de la función? Perdón, aquí estoy haciendo un error grave. No estamos trabajando con f. ¿Con quién estamos trabajando? Estamos trabajando con M. Con m. El dominio de m y el codominio de m. ¿Quién es el codominio de m? ¿Se acuerdan que R. es R? R de los reales, ¿verdad? Y Ujú. el ámbito de f. Vean lo que se hace con el ámbito de m. La costumbre. Tienen que tener cuidado en el examen. Ámbito de m. Entonces, vean lo que pasa cuando el ámbito, cuando el dominio lo tenemos como notación de intervalo. Ustedes primero van a tomar el primer elemento que es -3 y lo sustituyen en la función. Y después van a tomar el 2 y lo sustituyen en la función. Vean. Vamos a hacer f Por de -3, a la 3. que es Ay, -3 a la 3 -1. Esto es igual. ya le digo. Con paréntesis, ¿verdad? Ujú. Menos 1. Menos 28. -28, correcto. -28. Y después vamos a sustituir, este lo voy a hacer con otro color. Vamos a sustituir a f de 2. Y eso nos da. Ay, ya le digo. Menos 1. 7. 7. Entonces, chicas, vean. Acuérdense que en el intervalo siempre va primero el menor y después el mayor. Y de estos dos, ¿quién es menor? 7. No, Ah, no, no. Menos 28, perdón. -28 porque es negativo, ¿verdad? Ujú. -28. -28, coma, y va hasta 7. Ahora, ¿los paréntesis van abiertos o van cerrados o cómo van? Va a depender de su preimagen. Entonces, por ejemplo, va a depender del elemento del dominio. ¿El -3 con quién va? ¿Con 28 o con 7? ¿El -3 con quién se relaciona? ¿Con -28 o con 7, chicas? Mm,
¿Con cuál de los dos? ¿A dónde usamos el menos 3? Menos 28. Con menos 28, ¿verdad? Aquí usamos el menos 3, entonces se relaciona con menos 28. Si aquí usamos el menos 3, aquí está menos 28. Entonces menos 28 va con menos 3. Y en menos 3 el paréntesis, ¿cómo está? ¿Abierto o cerrado? Está cerrado. Entonces en menos 28 tiene que ir cerrado. Y por defecto 2 se relaciona con 7, ¿verdad? 2 Ujú. me relaciona a 7. Y en 2 el paréntesis le da la espalda. Entonces en 7 le tiene que dar la espalda. Tiene que ir abierto. Tienen que tener cuidado con esto, porque a veces le van a quedar al revés. Este le va a quedar más chiquitito que este. Y van a quedar invertidos. Y cuando quedan invertidos, ustedes tienen que ver con quién se relaciona el número, porque depende de eso, se pone la posición del corchete con su correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿entendido ese ejemplo? Sí.